Bueno, ok. Está bien. Ya iba a gritar, pero está bien. ¿Cómo están todos? Qué bueno estar con ustedes hoy. Hoy es un día muy especial. Hoy estamos celebrando el día de la resurrección de nuestro Salvador Jesucristo. Vamos a orar que el Señor nos siga bendiciendo en el estudio de su palabra. Amén. Padre Celestial, venimos a ti, Señor, como un pueblo de Dios, como una familia espiritual, en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Y bendito Espíritu Santo, te damos gracias por este tiempo que hemos tenido de alabanza en tu presencia. Señor, ahora en lo que estamos estudiando tu palabra, Señor, te pido que nos abras la mente y el alma. Señor, te pido que nos des entendimiento de tu corazón. Señor, pido y oro por cada persona, cada hermano que está aquí, Señor, que tú remuevas toda la confusión del enemigo, que tú remuevas todas las distracciones que tenemos en nuestra mente, que esto sea un tiempo bendecido por ti, Señor, que tu palabra venga con poder. Señor, te pido la habilidad para poder comunicar efectivamente el mensaje que tú me has dado, y todo es para tu gloria, todo es para tu honra. Señor, que tú seas complacido y, Señor, que esto sea un tiempo especial en tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a saludarnos unos a otros, por favor. Para los que tienen sus Biblias, vamos a mirar varios pasajes en las Escrituras. El pasaje principal va a ser Juan capítulo 11, el versículo 25 y el versículo 26. Y el título del mensaje de hoy, familia, es ¿Cómo no voy a creer? Entonces vamos a mirar primero Corintios capítulo 15, el versículo 3 y el 4. Y lo que vemos aquí es que vemos Pablo a la iglesia en la ciudad de Corintio, les dice en el versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó el tercer día, conforme a las Escrituras. También vamos a ver en Marcos capítulo 16, desde el versículo 1 hasta el 6. Fíjense lo que nos dice aquí. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya ha salido el sol, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Versículo 6. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado y no está aquí. Hoy es un día muy especial para nosotros. Vamos a mirar dos o tres imágenes que les quería enseñar, familia. Si podemos ver la primera, por favor. Si podemos bajar las luces por un momento. Bueno, para los que no saben, acabamos de regresar de Jerusalén, de Israel, y les quería enseñar esto para darles una idea más o menos de lo que vemos en esos tiempos. Eso viene siendo la ciudad de Jerusalén hoy en día. Se ve un poco como México, ¿no? Si miran en la porción de abajo, no sé si lo pueden ver, pero ven el hueco en la montaña. Donde sea, ahí en la mitad de la foto, donde sea que uno maneja en Israel, ves cuevas al lado de las calles, y esa es la manera en que ellos enterraban a la gente hace 1500, 2000 años. Podemos ver la próxima foto, por favor. Esto viene siendo el lugar donde nos enseña la tradición que Jesús fue enterrado. Entonces aquí estamos entrando con la iglesia, el ministerio de inglés, a este sitio, y una foto más. Y no se ve muy claro, pero este otra vez es el sitio tradicional donde dicen que Jesús estaba enterrado. Lo que es muy interesante, comparto una cosa más antes de empezar el estudio. Tuvimos un guía judío y muy interesante lo que compartió con nosotros y ver las cosas de una perspectiva judía.
Muchas veces vemos las películas, ¿no?, donde Jesús está en la tumba y nos imaginamos un lugar amplio y grande, pero la realidad es que cuando uno ve las tumbas en Israel, en Jerusalén, de ese tiempo, muchas veces uno tenía que bajarse hacia abajo para entrar a la tumba. Y eso era el primer cuarto de la tumba, era el lugar donde ungían el cuerpo con las especias aromáticas, y después el segundo era donde metían el cuerpo. Pero lo que estamos celebrando hoy no es a Jesús en la tumba, es a nuestro Dios que ha resucitado de la tumba. Entonces, hoy Jesús demostró su victoria sobre nuestro enemigo, el pecado y la muerte. Vamos a ver lo que dice en Hebreos capítulo 2, el versículo 14 y 15. Nos dice aquí en Hebreos: así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a la esclavitud durante toda una vida. Lo que quiero hacer hoy con ustedes, familia, quiero que estudiemos dos maneras en que la resurrección de Jesucristo nos afecta hoy. La primera manera que vamos a mirar, para nosotros ser salvos y un día resucitar a la gloria, tienes que creer en la resurrección física de Jesucristo. Número 2, no tenemos que esperar hasta que nuestro cuerpo muera y vayamos al cielo para experimentar la resurrección. El poder de la resurrección es algo que podemos experimentar ahora mismo. Entonces vamos a empezar con el primer punto. Otra vez, para ser salvo y un día resucitar a la gloria, cada uno de nosotros tenemos que creer en la resurrección física de Jesucristo. La resurrección de nuestro Salvador Jesucristo prueba que nuestra fe no es en vano. Fíjense lo que nos dice 1 Corintios, capítulo 15, del versículo 12 hasta el 14. Y en esos tiempos, familia, había mucha gente que no creían que Jesús había resucitado. Y también no creían que iba a haber una resurrección en el futuro, donde los creyentes en Cristo iban a otra vez regresar a la vida. Miren lo que dice en el versículo 12. Ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Versículo 14. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación, y vana también la fe de ustedes. 1 Corintios capítulo 15, del versículo 17 hasta el 19. Quiero enfocarme en la resurrección. Yo sé que para muchos de ustedes esto es algo obvio. Creemos que nuestro Salvador fue resucitado, pero tenemos que entender que hay mucha gente que no cree esto. Y por esta razón vamos a enfocarnos en esto primero. Miren lo que nos dice en el versículo 17 hasta el 19 de 1 Corintios. Dice: y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa. Todavía están en sus pecados. Entonces también los que han dormido en Cristo están perdidos. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Muchas veces en la palabra, cuando vemos que dice que los que han dormido en Cristo significan los creyentes en Cristo, porque el creyente en Cristo no tiene que ver la muerte, ¿no? La palabra nos dice que el creyente en Cristo ha dormido en Cristo. En los últimos 2000 años han habido ataques constantes con la gente que se opone al cristianismo histórico bíblico, diciendo que Cristo no resucitó de entre los muertos. Hoy mismo, quizás algunos de ustedes, antes de venir a esta iglesia, atendían iglesias donde enseñaban este tipo de doctrina. Entonces, debido a este principio de la historia, la iglesia crearon varios credos. ¿Ustedes conocen los credos de la iglesia? Quizás algunos de ustedes son familiares con eso. Hay varios credos, el credo de Nicea, el credo de los apóstoles. Quiero que veamos un momento el credo de los apóstoles y quiero que leamos esto junto. Y para que sepan, familia, esto fue creado hace más o menos 1700 años, más o menos en el año 341 AD, después de la muerte de Cristo.
Lo que vemos, familia, en esos tiempos es que la iglesia estaba creciendo y había mucha enseñanza incorrecta, mucho error. Entonces lo que hacían es que se unían en unos concilios los líderes de las iglesias y ahí es donde establecieron, por ejemplo, el cañón de la escritura. Así es como tenemos los libros en nuestra Biblia hoy. Pero en esos concilios también establecieron varios credos. Quiero que leamos este credo junto, el credo de los apóstoles. Primero dice, creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha del Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. ¿Cuáles de ustedes conocían ese credo? ¿Algunos de ustedes? Ok, muchos son familiares. Ahora, quiero aclarar una cosa. Cuando dice aquí la Santa Iglesia Católica, tenemos que entender lo que eso significa. Es la Iglesia universal. Porque todos sabemos cuando estudiamos la historia de la Iglesia que lo que viene siendo la Reforma Protestante no pasó hasta hace como 500 años. En 1517 había un monje alemán que se llamaba Martín Lutero. Y lo que pasó con este monje fue que empezó a estudiar la palabra. Era también un maestro de la Biblia. Y este monje se dio cuenta que habían muchas cosas en la iglesia, muchas enseñanzas que habían adoptado que contradecían lo que se enseñaba en las Sagradas Escrituras. Y ahí es donde empezó lo que nosotros conocemos la Reformación, y ahí es donde salieron las iglesias protestantes y lo que nosotros somos una iglesia evangélica. Pero otra vez, este credo fue escrito en los años 300, 700 años antes de la división de la iglesia ortodoxa griega y la iglesia católica romana. No sé si ustedes saben, pero en esos tiempos era una iglesia. Todo era una iglesia principal. Y después empezaron las enseñanzas que contradecían la palabra y después hubo una gran división. Pero el propósito de esto otra vez era proteger las doctrinas esenciales de la palabra de Dios. No van a encontrar este credo palabra por palabra en la Biblia, pero todas las enseñanzas de la Biblia soportan lo que leímos en este credo. Cada uno de ustedes, como le hemos mencionado, cada creyente en Cristo tiene una responsabilidad ante Dios para proteger las enseñanzas fundamentales de la Biblia. Por eso somos una iglesia que enseñamos directamente de la palabra de Dios. Y por eso somos un pueblo como el pueblo de los bereos, ¿no? Cada vez que nos llega algo nuevo, interesante, vamos a estudiar, a ver qué es lo que dice la palabra. Porque yo sé, familia, que esta no es la única manera que ustedes reciben la palabra de Dios. Seguro que también escuchan la palabra en enseñanzas por la radio o por la televisión. Si alguna vez ustedes oyen algún pastor, algún maestro, algún sacerdote que les está enseñando algo que contradice lo que las Escrituras enseñan, lo tienen que rechazar. Lo tienen que rechazar, porque nosotros no respondemos a la autoridad o a la opinión de los hombres. Nosotros respondemos a la autoridad de la palabra de Dios. Amén. Entonces, vamos a seguir. ¿Se acuerdan el relato de la resurrección de Lázaro? Todos conocen, ¿verdad? Cuando Lázaro, vamos a mirar en Juan capítulo 11 del 21 hasta el 24, por favor. Cuando Lázaro, el hermano de María y Marta, había estado en la tumba, dice que 4 días y había comenzado a oler o tener una peste. Esto es lo que ocurrió en el versículo 21. Fíjense lo que dice. Y Marta le dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo dará. Y fíjense lo que le dice Jesús. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo,
Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Y vamos a seguir en el versículo 25 hasta el 27. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Palabras tan poderosas de nuestro Salvador. ¿Qué pensaban los judíos en ese tiempo? Para darles un poco de contexto. ¿Qué es lo que creían en el pueblo judío, en la religión judía durante ese tiempo sobre la resurrección? Habían tres grupos principales de judíos. Habían los saduceos, que no creían en la resurrección, porque ellos solamente observaban lo que eran los primeros 5 libros de la Biblia, y no se menciona ahí en esos primeros 5 libros. También teníamos lo que se llaman el grupo de los esenios. Si ustedes han estudiado la historia de la palabra, había un grupo que vio la corrupción en el templo de Dios y en los sacerdotes ante el templo de Dios, y quisieron separarse de Jerusalén, y lo que hicieron fue que establecieron su grupo en una área fuera de Jerusalén, muchas veces cerca de las caves, ¿se dice? ¿Caves? Cuevas, de las cuevas. También tenemos los fariseos que sí creían en la resurrección, y eso es lo que vemos en los seguidores de Jesucristo que tenían esa misma enseñanza. Vemos en el Viejo Testamento, vamos a ver un momento Daniel capítulo 12, versículo 2, por favor. Solamente para darles un ejemplo en el Antiguo Testamento donde nos habla sobre esta resurrección. Miren lo que dice en el versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para la vida eterna y otros para la ignominia, para el desprecio eterno. En Juan, lo que Jesús dice cuando dice yo soy, está diciendo en griego ego eimi. Yo soy la resurrección y la vida. Todos conocemos este pasaje, Romanos capítulo 10, versículo 8 hasta el 11. Y esto es lo que nos dice. ¿Pero qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra de fe que predicamos. Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo el que cree en Él no será avergonzado. Otra vez, esta es una doctrina esencial en la palabra de Dios para la persona que dice, yo soy un cristiano, yo soy un seguidor de Jesucristo. Ahora, ¿qué significa en Juan capítulo 11, versículo 25, cuando nos dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Una cosa que es garantizada para todos es que todos vamos a morir algún día, ¿verdad? No hay ninguna manera de no morir, pero muchas veces hacemos muchas cosas para tratar de extender nuestra vida. El cuerpo es un templo, la palabra nos dice, ¿verdad? En 1 Corintios, que el cuerpo es un templo de Dios. Entonces, obviamente, queremos cuidar el cuerpo de Dios. Tratamos de comer sano algunas veces, hacemos ejercicio algunos de nosotros, ¿no? Para tratar de cuidar el templo de Dios. Y tenemos que proteger el templo, familia. Voy a hablar de eso un momento. No queremos profanar el templo de Dios. ¿Ustedes están de acuerdo? Pero mi hermano Rafa me dijo que algunos de ustedes comieron unos tacos anoche que estaban tan malos casi como el Taco Bell y que no eran auténticos. Y él me dijo en sus palabras que no son dignos del cuerpo. Miren, si no son auténticos, yo no los voy a comer, no voy a profanar el templo de Dios. Pero bueno, para ser claro, la Biblia no dice eso, esa es solo mi opinión. Pero en serio, hay algunas cosas locas que la gente hace para tratar de mantenerse vivo y extender su vida. Les voy a dar varios ejemplos. Muy interesante cuando leí esto. Recientemente se descubrió
que habían algunos multimillonarios, billonarios, ricos, que lo que estaban haciendo familia es que le estaban comprando la sangre a gente saludable y joven y se estaban inyectando la sangre de gente saludable, pensando que eso les iba a prolongar la vida. También hay otra gente, y seguro esta sí la han oído, gente que se han congelado criogénicamente con la esperanza de que algún día puedan ser restaurados y devueltos a la vida. Hay un grupo, esto fue muy interesante, de monjes budistas que practican la automomificación. Entonces lo que hacían estos monjes, por muchos años comían una dieta especial. Cuando llegaba el momento, después de varios años, bebían una solución de embalsamiento y lo que hacían es que se sellaban en una cámara y quedaban enterrados. Entonces, en ese entierro lo que hacían es que tenían una campanita, ¿verdad? Y seguían sonando la campanita para indicarle a toda la gente, estamos meditando. Y de repente ya cuando la campana deja de sonar, ya sabían que podían sellar la cámara. Y después de unos años lo que hacían es que se abría la cámara y revisaban el cuerpo para ver si había putrefacción. Si no había ningún signo visible, entonces consideraban que la automomificación era un éxito. Y hay mucha gente que seguían a este grupo que creen que estos monjes en algún día en el futuro, en 100 o en miles de años, se van a despertar. Y va a ser en un tiempo cuando necesitamos su sabiduría y necesitamos oír de ellos. Increíble, ¿no? Las cosas que el mundo sigue tratando de extender su vida. Había un estudio muy interesante también que leí que dice que si te agonizas de hambre, vas a vivir más tiempo, 1,200 calorías al día. Entonces les hice un cálculo para que tengan idea si lo quieren intentar. Más o menos 4 tacos por día. No sé, mejor no vivir, ¿no? Yo creo que me como 4 tacos en un momento. Pero otra vez, tenemos que ser sabios con lo que hacemos, ¿verdad? Porque es el templo de Dios, pero no tenemos que hacer cosas locas para vivir nuestra vida. Alguna gente también comían serpientes de cascabel, hongos de oruga o polen de abeja. Al final, familia, todos vamos a morir. Seas cristiano o no, cada uno de nosotros algún día este cuerpo físico va a morir. Y la realidad, familia, es que no sabemos cuándo nos va a llegar ese día. Ninguno de nosotros sabemos. Obviamente hay cosas que podemos hacer y nos va a llegar ese día más pronto, ¿no? Si nos descuidamos. Pero si hacemos todo lo que debemos hacer, al fin del día el Señor sabe, la palabra nos dice, el día que nos va a llegar la muerte. Miren lo que dice en Santiago 4, versículo 14. ¿Cuándo no sabéis lo que será mañana? Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Muchos de ustedes pueden testificar a eso, ¿no? Que hace poco parecía que sus hijos estaban jóvenes y miren qué rápido han crecido. Mis hijos todavía son jóvenes, pero también yo pienso la misma cosa. Mi hijo ya casi tiene 5 años y muchas veces pienso, wow, apenas parecía ayer que acaba de nacer. Es increíble cómo vuela el tiempo. También miren en Juan capítulo 11, versículo 26. Dice Jesús esto a Marta: y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Nosotros sabemos porque estudiamos la palabra que el creyente no va a probar lo que llaman la segunda muerte. Miren lo que dice en Juan capítulo 5, versículo 28 y 29. Nos dice aquí: no se queden asombrados de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán los que hicieron lo bueno a la resurrección de vida y los que practicaron lo malo a la resurrección de juicio. Entonces, el creyente en Cristo, la persona que ha puesto su fe completamente en Cristo, algún día vamos a pararnos ante Cristo para recibir nuestra recompensa en lo que llamamos the bema seat of Christ, el asiento bima de Jesucristo. Eso significa que vamos a recibir una recompensa por la manera en que nosotros como creyentes manejamos los recursos que Dios nos ha dado, los dones que Dios nos ha dado.
el tiempo que Dios nos ha dado. Todos tenemos el mismo tiempo, 24 horas al día. Y todos que somos creyentes entendemos que la palabra nos dice que uno ha morido por todos para que ya todos no sigan viviendo por sí mismos, pero porque el que ha morido por nosotros y resucitado. El enfoque de nuestra vida como cristianos debe ser los propósitos de Dios. Y por eso estamos aquí hoy, para aprender de la palabra de Dios y entender qué es lo que tú deseas hacer en mi vida, qué es lo que tú deseas hacer en mi matrimonio, en mi familia, en mis hijos. Dios, dame sabiduría para poder ser la persona que tú me has llamado a ser. Yo sé que cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, tenemos ese deseo interno. Tenemos un deseo interno de cumplir los propósitos de Dios. Y por eso estudiamos la palabra de Dios, porque la palabra nos enseña lo que le agrada a nuestro Señor. Entonces, van a haber gente, familia, que van a rechazar este regalo gratuito de salvación que el Padre ofrece. Y algún día los que deciden rechazar el regalo de la salvación también van a ser resucitados, también van a salir de sus tumbas para presentarse ante el juez de toda la tierra, y en ese punto van a tener que dar cuenta por todos sus pecados. Miren lo que dice en el Apocalipsis, capítulo 20, versículo 11 hasta el 15. Nos dice en la palabra de Dios: vi un gran trono blanco y aquel que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. También vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según sus obras. El mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos. Y ellos fueron juzgados cada uno según sus obras. Versículo 14. La muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Entonces, entendiendo la gravedad de eso, ¿qué es lo que debemos hacer, familia? ¿Qué es lo que Dios nos ha llamado a hacer? No es vivir una vida perfecta, ninguno de nosotros puede, pero es creer en Jesucristo, creer en el sacrificio de la cruz, entender que Dios, en su deseo de tener una restauración en su relación con nosotros, siendo un Dios justo, tuvo que proveer una manera Él mismo. Y cuando ponemos nuestra fe en Cristo, podemos empezar a vivir con sabiduría, en lo que recibimos la palabra de Dios. Miren lo que dice en Salmo 90, versículo 10. Nos dice la palabra: 70 son los años que se nos conceden, algunos incluso llegan a 80, pero hasta los mejores años se llenan de dolor y de problemas. Pronto desaparecen y volamos. Enséñanos, le está diciendo a Dios, enséñanos a entender la brevedad de la vida, para que crezcamos en sabiduría. Familia, eso debe ser nuestra meta diariamente. Señor, enséñame a entender que esta vida es muy breve. Enséñame a vivir esta vida con propósito. Enséñame, Señor, porque cuando llegue ese día, quiero que tú me recibas y me digas: bien hecho, mi fiel siervo. Miren lo que dice en Filipenses capítulo 1, del versículo 20 hasta el 25. Aquí lo que vemos, familia, vemos el ejemplo de Pablo. Este es gran ejemplo. Miren lo que dice en el versículo 20 hasta el 25. Dice: conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, sino que con toda confianza aún ahora, como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si el vivir en la carne, esto significa para mí un labor fructífera. Entonces no sé cuál escoger, porque de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues esto es mucho mejor. Sin embargo, continuar en la carne es más necesario por causa de ustedes. Y convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré
con todos ustedes para su progreso y gozo en la fe. Yo creo que es algo saludable desear estar en la presencia de nuestro Dios. Creo que hasta cierto punto yo espero que todos tengamos ese deseo. Yo quiero estar en la presencia de Dios. Ustedes se imaginan esos momentos que nosotros tenemos aquí de alabanza, esos momentos de oración, esos momentos donde tú estás estudiando tu palabra y la palabra se vuelve viva y tú estás en la presencia de Dios. Esos momentos tan especiales que tenemos, eso es lo que vamos a tener siempre, siempre a todo momento en la presencia de Dios, sin falla. ¿Se imaginan eso? Que vamos a, una vez en el futuro vamos a estar en un lugar donde no hay más sufrimiento, donde no hay más pecado, donde no hay más dolor y angustia en nuestras familias, donde no hay más nada de eso. Lo único que va a haber va a ser nuestro Salvador, que va a ser la luz del día. Y la palabra dice que Él nos va a limpiar todas las lágrimas. Y la palabra nos dice que eso va a ser un tiempo donde todos vamos a alabar. Entonces, para los que no han estado alabando, les digo que se necesitan preparar, porque pronto todos vamos a estar cantando, porque en el cielo no vamos a estar estudiando la palabra de Dios, ¿verdad? En el cielo vamos a estar cantando y alabando a nuestro Señor, y obviamente vamos a estar haciendo otras cosas también. Entonces, cada uno de nosotros, familia, Dios tiene un propósito para tu vida. Dios tiene un propósito para tu vida. Cada uno de ustedes. ¿Ustedes creen eso? Y no estamos diciendo eso como un dicho que dicen los cristianos. La palabra nos enseña que para cada uno de ustedes Dios tiene un propósito. Y Jehová desea cumplir esos propósitos en su vida. Y si Dios no tuviera propósitos en nuestra vida, no estaríamos aquí. Estaríamos ya en la gloria. Entonces, anímense con eso. Que si todavía están aquí hoy, si todavía están respirando, no importa la situación que tengan en su vida, si todavía están aquí hoy, es porque Dios desea hacer algo en sus vidas. Y la manera en que Dios hace cosas, ¿cómo es que Dios hace cosas en nuestra vida? Somos un templo del Espíritu Santo, ¿sí o no? Soy un templo del Espíritu Santo, Señor. Me voy a negar hoy, como estudiamos el viernes. Me niego en la cruz para que Cristo sea revelado en mí. Esa es la manera en que Cristo es revelado en nuestra vida. Esa es la resurrección de nuestro Salvador. Esto nos lleva al punto número 2. Entendemos que si aceptamos a Cristo y si que creemos que Cristo es nuestro Salvador, que Cristo tomó nuestro lugar en la cruz, que ninguno de nosotros en algún momento vamos a ser dignos suficientemente para que el Padre me diga, tú eres aceptable, ven a mi presencia. No, la sangre de Cristo y el sacrificio de Cristo es lo único que nos hace aceptable. Entendemos eso. Y por esa fe que tenemos en eso, algún día vamos a entrar a la eternidad. Toda la persona que es cristiano y que cree en Cristo y que ha puesto su fe en Cristo, algún día va a entrar a la eternidad. Esa es la garantía que tenemos como creyentes. Pero también, familia, hay algo que podemos experimentar ahora mismo en nuestras vidas. El poder de la resurrección de Cristo. Es algo que cada uno de nosotros podemos experimentar ahora mismo en nuestra vida. Miren lo que dice en Romanos capítulo 8, versículo 11. Nos dice, el Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu, quien vive en ustedes. Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Entonces nos está enseñando ahí que cada uno de nosotros tenemos acceso al poder de Dios. Esto no es para cierto grupo de gente, familia. Esto es para todos los que declaramos ser cristianos. El momento que Jehová nos acepta por el sacrificio de la cruz, también nos dice, por Cristo tienes acceso. ¿A qué? A misericordia y gracia, nos dice la palabra de Dios. Es el poder de la resurrección que nos da la capacidad para vivir una vida llena de victoria. No les estoy diciendo que vamos a vivir una vida sin problemas, porque la palabra no nos enseña eso. Y si les dijera eso, seguro que me empiezan a arrojar piedras, porque cada uno de ustedes están pasando dificultades ahora. Todos pasamos dificultades.
Pero lo que la resurrección nos garantiza es que no somos esclavos al pecado, que no somos esclavos a las cosas que antes nos mantenían en cadenas, que Dios ha proveído una manera que cada uno de nosotros puede elegir a ser libre si estamos dispuestos a venir a la cruz. Miren lo que dice en Galatas 2:20. Esta es mi escritura favorita. Familia, no es fácil. No les estoy diciendo que esto es fácil. Lo que vimos el viernes, vimos en nuestro Salvador siendo crucificado. Vimos el dolor y la angustia que Él tuvo que pasar para restaurarnos. Pero tenemos que entender que en este versículo Dios nos está diciendo que nosotros también tenemos que ser crucificados. Que nosotros tenemos que ser crucificados diariamente para poder experimentar la vida nueva de Cristo. Entonces es un proceso doloroso, pero es un proceso que vale la pena. Miren lo que dice Galatas 2:20. Con Cristo he sido, y esta es la declaración de Pablo, con Cristo he sido crucificado. Y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Varias cosas que les quiero comentar sobre esto. Lo que le agrada a Dios en nuestra vida no es lo que tú y yo hacemos. Lo que le agrada a Dios en nuestra vida es cuando nosotros venimos a la cruz diariamente en nuestra mente, diariamente en nuestra oración. Vemos la cruz de Jesucristo y entendemos, ahí está mi pecado. Y ahí mi Salvador pagó por mi pecado. Pero ahí también es donde Jehová me quiere bendecir. Y Jehová me quiere dar una nueva vida. Y la palabra dice que todos los que son en Cristo, que están en Cristo, Dios les ha dado una nueva naturaleza. ¿Se acuerdan antes de Cristo los deseos que teníamos? Puros deseos pecaminosos, ¿no? No nos gustaban las cosas de Dios. ¿A cuál de ustedes antes de ser cristiano le gustaba leer la Biblia? O alabar. Y si lo hacían era porque quizás eran gente religiosa y no conocían a Cristo. Pero lo que estoy diciendo es que ya con Cristo morando en nosotros, el Espíritu Santo, el Padre y el Señor Jesucristo, Él metió una semilla adentro de nosotros, la palabra nos enseña, y que esa semilla empieza a crecer. Mientras más nosotros vamos a la cruz y más recibimos la vida de resurrección de Cristo, Cristo empieza a ser revelado en nuestra vida. Todos aquí queremos tener más de Cristo en nuestra vida, ¿verdad? Cada uno de nosotros desea eso. Entonces, miren lo que nos dice aquí. Les hago esta pregunta y me hago esta pregunta a mí porque algunos de ustedes llevan 15, 20 años caminando con el Señor. Quizás algunos de ustedes acaban de empezar a caminar con el Señor. Pero al fin del día, el requisito es igual para todos nosotros. El requisito no cambia, familia. El requisito de Dios para proveer gracia, para proveer poder y para proveer vida es humildad. Y solamente es en un reconocimiento de nuestros pecados y nuestro corazón pecaminoso que cada uno de nosotros podemos venir a Dios y decirle, Dios, dame algo que no tengo. Dios, dame vida. Dios, dame la capacidad para lidiar con estas cosas en mi vida. Y ahí es donde encontramos la gracia y el poder de Dios. Cuando digo el poder de la resurrección, no estoy diciendo que tu vida va a ser perfecta, porque ninguno de nosotros tenemos una vida perfecta, pero la palabra nos dice en Romanos que nuestra vida no debe ser dominada por el pecado. Es el pecado que nos causa sufrimiento, ¿verdad? Cada uno de nosotros lidia con algún pecado. Vamos a ser honestos aquí. Siendo cristianos, no importa cuántos años llevas aquí, no importa cuántos años has estado sirviendo al Señor, quizás no lidias con las drogas porque te sacó de eso y llevas 10, 15 años caminando con Dios. Quizás ahora tu pecado es el orgullo espiritual. Y muchas veces lidiamos con eso, ¿no? En momento a momento. Quizás tu pecado es el rencor contra la gente por lo que han hecho hacia ti. No importa dónde estás en tu vida espiritual, siempre va a haber algún pecado con que estás lidiando. Pero el poder de la resurrección de Cristo nos da la capacidad para no ser dominados por ese pecado. Porque si permitimos que cualquier pecado, sea lo que sea, domine nuestra vida
y no estamos dispuestos a arrepentirnos del pecado y a decirle a Jesús, esto fue crucificado. La palabra nos dice que todos los pecados fueron crucificados en la cruz del pasado, del presente y del futuro. Pero cada uno de nosotros tenemos que reconocer eso diariamente con nuestro Señor. Es solamente en ese punto, familia, donde Dios nos da la nueva vida, la vida abundante que todos deseamos hacer. Entonces, les hago esta pregunta. ¿Se están identificando diariamente con nuestro Señor en su muerte? ¿Se están identificando diariamente con Cristo en su cruz? Porque es ahí, familia, donde van a disfrutar de la vida que Dios quiere que ustedes tengan. Y si no la están disfrutando hoy en día, si quizás ustedes están aquí hoy, quizás algunos de ustedes se relacionen con lo que voy a decir. Algunas veces podemos venir a la iglesia y podemos ponernos una cara como que todo está bien, ¿no? Podemos sonreír y la gente nos dice, oye, que Dios te bendiga, y le decimos que Dios te bendiga. Pero adentro estamos sufriendo, no estamos bien, no nos sentimos bien. Y muchas veces tenemos tantas dudas en nuestro corazón y nos empezamos a preguntar, ¿de verdad soy un cristiano? ¿Por qué es que yo estoy lidiando con esto? ¿Por qué es que toda esta otra gente alrededor de mí está sonriendo cuando yo me estoy muriendo por dentro? ¿Por qué será, Dios? Hay algo en mí que no te agrada. Muchas veces empezamos a ver a Dios como un juez y pensamos que quizás Dios no nos ama. Y no hay nada más lejos que de la verdad, familia. Si hoy te sientes de esa manera, quiero recordarte que Jesús y Dios te ama tanto, que estaba dispuesto a sufrir en una cruz en el Calvario, que estaba dispuesto a ser torturado en una cruz romana, y que fue ese sacrificio lo que permite que el Padre nos ame hoy en día con todas nuestras imperfecciones, con todas nuestras fallas, familia, con todos nuestros malos deseos, algunas veces con nuestro orgullo, algunas veces con nuestro rencor, algunas veces, sea lo que sea, introdúcelo ahí en la oración, sea lo que sea el pecado que algunas veces tienes en tu vida, Jesús ha pagado el precio por eso. Y cuando nos relacionamos con nuestro Señor, Jesús no está en la cruz, Jesús no está en la tumba, la palabra nos dice que Jesús es nuestro sumo sacerdote. Jesús, siendo nuestro sumo sacerdote, nos dice la palabra en Hebreos que fue probado en todos los puntos, pero que no pecó, pero que era un hombre de sufrimiento, como estudiamos el viernes, un hombre de gran sufrimiento. Y por eso, familia, lo que podemos entender esta mañana es que Jesús es un Dios de compasión. Jesús no nos condena, no importa la situación que tienes en tu vida hoy, Jesús no te condena. Lo que Dios desea no es que sigas corriendo y huyendo de Él porque te sientes que no eres digno de su amor. Lo que Dios desea es que permitas que Él te agarre, que Él te abrace, que Él te ayude durante este tiempo. La palabra dice que como nuestro sumo sacerdote, Él entiende nuestras debilidades y Él tiene compasión con nosotros y Él siempre está orando por nosotros. Y si Dios te ha justificado por Cristo, ¿quién te va a condenar? ¿Quién te va a condenar si Dios te ha justificado? Nadie, ¿verdad? Pero el enemigo siempre nos está diciendo esas mentiras en los oídos. Y lo que tenemos que hacer como el pueblo de Dios es siempre recordarnos qué es lo que dice la palabra sobre mi Dios. ¿Qué es lo que dice la palabra sobre la manera en que Dios se siente sobre mí? Familia, es en ese punto donde cada uno de nosotros empezamos a aprender que siempre vamos a lidiar con algún pecado, alguna situación desagradable en nuestra vida, alguna situación familiar que nos causa dolor, pero Cristo es nuestra roca, Cristo es nuestro refugio, Cristo siempre está disponible para nosotros y Cristo desea que nosotros vengamos diariamente a Él para poder experimentar esa vida abundante que Él tiene por nosotros. Entonces, Pablo, un hombre, miren lo que dice en Filipenses capítulo 3, del versículo 8 hasta el 11. Conocemos que Pablo era un hombre profundamente espiritual. Sabemos que Pablo era un fariseo. La palabra nos dice que era un hombre muy estudiado, que era un hombre que tenía una gran reputación entre los judíos, que era un hombre que había estudiado debajo de Gamaliel,
uno de los fariseos, uno de los líderes de ese día. En otras palabras, Pablo era un hombre que podía decir, mira todo lo que he logrado, mira mis capacidades, mira mis dones. Yo soy un hombre que algún día va a ser un gran líder en el pueblo judío. Pero miren lo que nos enseña este hombre profundamente espiritual en este versículo. Esto es tan poderoso y vamos a cerrar con esto. Filipenses capítulo 3, versículo 8 hasta el 11. Nos dice esto. Y esto ya es habiendo conocido al Señor y habiendo caminado con el Señor ya por un tiempo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. Dice, no quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios basada en la fe. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar, aquí está, el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. ¿Qué nos está enseñando este gran hombre aquí que podemos aprender todos? Él nos está diciendo, yo quiero experimentar el poder de la resurrección de Cristo en mi vida diaria. Y la manera en que voy a hacer eso es que voy a hacer una decisión diariamente que no voy a confiar en mí mismo. Diariamente tengo que hacer esa decisión que voy a negar esas cosas como la justicia propia, el orgullo, la envidia, el rencor. Todas esas cosas diariamente Pablo entendió y aprendió que tenía que negar esas cosas para poder experimentar la vida de Cristo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros, familia? ¿Qué hacemos nosotros que somos cristianos y no somos tan espirituales como Pablo? ¿Cuál de nosotros podemos decir que somos espirituales como Pablo? Eso era un gran hombre. Pero cada uno de nosotros desea tener esta vida espiritual, esta vida abundante. ¿Qué es lo que hacemos? Porque nosotros también luchamos con la mayoría de estas cosas. ¿Qué es lo que hacemos, familia? Lo que hacemos es que seguimos diariamente, momento por momento, llevando esas cosas a la cruz. Diariamente, familia, sea lo que sea que tenemos en nuestra vida, porque muchas veces no es una vez al día, ¿no? Estamos lidiando con algo y tenemos que seguir yendo al Señor. Señor, ya no quiero esto en mi vida. Señor, ya no quiero este pecado en mi vida que me está dominando. Señor, ya no quiero este rencor en mi vida que me está controlando. Señor, no quiero ser de esta manera con mi esposa. Señor, no quiero maltratar y faltarle respeto a mi esposo. Señor, no quiero deshonrar a mis niños. Sea lo que sea, familia, diariamente y momento por momento, cada uno de nosotros tiene que seguir llevando nuestro pecado a la cruz. Tiene que seguir llevando nuestra carga a la cruz. Antes de experimentar la vida abundante de Jesús, algo tiene que morir en nuestra vida. Vamos a cerrar con la cuenta de Lázaro. ¿Se acuerdan a Lázaro? Que Lázaro era una persona muy querida con Jesús. La palabra nos dice que Jesús tenía un gran amor por María y por Marta y por su hermano Lázaro. La palabra nos dice, el versículo más corto en la Biblia, nos dice que Jesús lloró. Jesus wept. ¿Y por qué lloró Jesús? ¿Por qué lloró Jesús, familia? No porque Lázaro se murió, porque Jesús lo iba a resucitar. Jesús lloró porque vio el sufrimiento de María y de Marta. Jesús es un Dios de compasión. Pero entiendan una cosa que creo que esto nos ayuda en la aplicación en nuestra vida. Hoy estamos celebrando el día de la resurrección, el día donde Jesús nos ha dado nueva vida, no solamente en la eternidad, pero también aquí y ahora. Pero quiero que entiendan, familia, quizás algunos de ustedes están pasando esto ahora mismo, igual que como Lázaro tuvo que irse a una tumba. 4 días. Y la gente alrededor de él estaban llorando y sufriendo. Algunas veces el Señor tiene que permitir que algo en nuestra vida muera. Algunas veces el Señor permite que cosas en nuestra vida mueran. Piensa en eso un momento. Esas cosas que nos están causando sufrimiento. Sea lo que sea, una persona en nuestra familia, una enfermedad,
un ser querido, el trabajo, familia, sea lo que sea. Algunas veces el Señor tiene que permitir que algo muera en nuestra vida para después darte algo nuevo, una vida nueva y resucitar algo. Entonces tenemos que entender eso, y entendiendo eso, no perdemos la esperanza. Seguimos hacia adelante confiando en nuestro Señor, sabiendo que el Señor es fiel y sabiendo que el Señor nos ama. Entonces, con el testimonio de Dios y la resurrección de Cristo, ¿cómo no vamos a creer en Jehová? ¿Cómo no vamos a creer en nuestro Salvador Jesucristo? Si fueras a fallecer hoy, quizás hay alguien aquí que no conoce a Cristo, que has venido a la iglesia y te has sentado aquí, o quizás vas a otra iglesia, pero en tu corazón no tienes esa seguridad, no tienes esa garantía de saber, tienes alguna duda en tu corazón y no sabes que si fueras a fallecer hoy, estás seguro que entrarías a la eternidad en la presencia de Dios Todopoderoso. La palabra nos dice que si confiesas, que si crees en tu corazón y confiesas con tu boca, serás salvo. Quiero cerrar el estudio, familia, orando por nosotros. Vamos a inclinar nuestras cabezas, por favor. Si hay alguien aquí que no está 100% seguro de esto y desea tener esta seguridad de la vida eterna y la garantía de la resurrección, hoy es el día de la salvación. ¿Hay alguna persona aquí que no tiene esto y que desea esto? Me gustaría orar con ustedes. Si hay alguien aquí, por favor, levanten la mano y podemos orar. Si hay alguna persona aquí que no tiene esa garantía y que tiene alguna duda en su corazón. Vamos a subir el grupo de alabanza, por favor. Quiero orar primero, familia, por ustedes, por nosotros como un grupo, que podamos entender el gran amor de Cristo y podamos entender diariamente más y más el poder de Cristo en nuestra vida, el poder de Dios y la resurrección. ¿Hay alguna persona aquí que necesita oración en su vida, que hoy está lidiando con cosas difíciles, que tienen cargas en su corazón y que han llegado aquí sin saber si Dios los ama, sin saber si tienen paz en la presencia de Dios? ¿Hay alguien aquí que desea oración? Amén. Vamos a orar, familia, entonces. Vamos a orar como un pueblo. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad de estar en tu palabra. Te damos gracias, Señor, por el entendimiento que nos das de tu palabra y de tu corazón. Y esta mañana, Señor, quiero unirme en fe con mis hermanos y mis hermanas, Señor, sabiendo, Señor, que en esta vida siempre vamos a pasar algún tipo de sufrimiento. Sabiendo, Señor, que en esta vida las cosas nos van a pasar. Pero sabiendo, Señor, que tu palabra nos dice que tú has morido y también tú nos has dado una vida nueva si ponemos nuestra fe en ti. Y, Señor, en este día te pido por mis hermanos, ayúdanos, Señor, a aprender más y más diariamente a vivir en el poder de la resurrección. Señor, ayúdanos, Señor, para que no nos mantengamos en lugares oscuros, para que no mantengamos el pecado en nuestro corazón, pero para que estemos dispuestos, Señor, a entregarte estas cosas, para poder experimentar la vida de Cristo, la vida abundante que tu palabra nos promete que tú has venido a darnos, Señor. Ese es nuestro deseo, Señor. Gracias que tú eres un Dios de compasión. Gracias que tú no eres un Dios que nos condena. Gracias que el precio por todos nuestros pecados, pasado, presente y futuro, tú lo has pagado en la cruz. Hoy es un día de gozo. Hoy es un día de celebración. Hoy es un día, Jesús, donde tú eres exaltado. Hoy es un día donde te celebramos a ti. Toda la gloria, toda la honra a ti, Señor Jesucristo. Llénanos con tu poder. Límpianos, Señor, la mente, la alma de las angustias, Señor, y las mentiras del enemigo. Límpianos, mi Dios. Llénanos con tu presencia, Espíritu Santo. Y te pido que nos sigas usando esta semana para tu gloria y que nos des el poder, Señor, para poder influir a la gente en nuestra vida que necesitan a conocerte, Señor. Ayúdanos, Señor, a gozar en ti y a entender, Señor, que tú nos amas profundamente. Te damos gracias, Señor. Te adoramos, Señor. Te alabamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.